Bien, ahora vamos a ver el capítulo 2 de temas de psicología, que es el espacio epistemológico de la psicología. ¿Mm? Esta sería la segunda parte de la clase de hoy. ¿Mm? Y en primer lugar, una de las preguntas que se va a hacer este capítulo es por qué se cuestiona el estatus científico de la psicología, o por lo menos eso es lo que va a tratar de responder la autora. ¿Mm? Uno de los pensadores que vamos a empezar que se va a nombrar mucho este capítulo es Michel Foucault, que, que lo que va a proponer que los saberes, para poder ser reconocidos como tales, como verdaderos saberes, necesitan de dispositivos de poder que los sustentan. O sea, el conocimiento necesita de un poder que diga que eso es un conocimiento. Lo que va a plantear Foucault también es que el saber y poder son muy diferentes y en la práctica social nunca funcionan separados el uno sin el otro. Bien. Entonces, ¿qué se va a plantear con respecto a lo que es el conocimiento y poder? O sea, la idea de que la producción de conocimiento era independiente de los espacios de poder de cada época estuvo arraigada durante lo que sería la filosofía antigua, la media y la modernidad. Pero se puede observar, por ejemplo, en los clásicos griegos, que por un lado teníamos dos tipos de conocimientos, la episteme por un lado y por el otro la doxa. La episteme es el saber fundamentado, sistemático, reflexivo, verdadero, pero considerado desinteresado y alejado de cualquier forma de poder. Ahora, ¿qué pasa? Estos filósofos decían que la razón era una forma de conocimiento que pertenecía a a las clases altas de la población, mientras que las clases bajas no tenían acceso a esta episteme, sino que lo que tenían acceso es a otro tipo de conocimiento que se llamaba doxa, que estaba más relacionado con la opinión, con un saber no fundamentado, espontáneo, no sistemático y acrítico, o sea, que no critica. Sería un poco lo que hoy conocemos, o sea, si lo queremos hacer un paralelo a lo que conocemos como hoy en día, sería lo que similar a lo que llamamos conocimiento del sentido común. Posteriormente, en la Edad Media, se dio un fenómeno con los filósofos, con ciertos filósofos y científicos, este, que dieron cuenta, ¿no?, sobre la vinculación entre saber y poder. ¿Por qué? Porque muchos científicos que iban en contra o que planteaban cosas que iban en contra del conocimiento establecido, tuvieron consecuencias graves. Muchos filósofos y científicos terminaron en la hoguera o otros se vieron obligados a abjurar el nombre de la fe, como fue el caso de Galileo Galilei. Bien, por otro lado, en la modernidad surgió lo que sería la racionalidad plena y percibió a la ciencia como un modelo de conocimiento superior a lo que sería la razón y verdad. Y estas además fueron consideradas semejantes. Bien. En cuanto a los dispositivos de de saber y poder, acá estamos empezando a tomar concepciones de Foucault, que en 1917
perdón, 1971. Permitió visibilizar la ciencia como un producto histórico-cultural. Y lo que va a permitir también es desmitificar la razón científica como razón universal. O sea, aquellas cosas que proponía la ciencia ya no eran de carácter universal. Entonces, tanto la razón como la verdad va a proponer que son construcciones históricas inmanentes. Que están determinadas por las prácticas sociales de cada época y comprometidas con los discursos considerados confiables, de acuerdo a las relaciones de poder y saber. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son? Que van a ser construidas en un momento histórico particular y van a responder a las prácticas sociales y van a estar comprometidas o van a tener una función de acuerdo a la relación entre poder y saber. El saber, para Foucault, va a ser una manera histórica de ordenar el mundo, de establecer relaciones entre las palabras y las cosas. Pero también lo que va a proponer es que es imposible que haya espacios de conocimiento independientes de vinculaciones con el poder. O sea, también lo podemos pensar como el conocimiento que se imparte no es ajeno al poder, sino que de hecho responde a ciertos intereses del poder. Bien, lo que va a plantear Foucault es que el poder es por naturaleza objeto de lucha política. O sea, va a haber siempre individuos que van a tratar de obtener el poder. Es una relación de fuerza desigual y asimétrica que circula en el cuerpo social. Y va a establecer que toda relación entre individuos va a ser una relación de poder. Ahora, ¿qué pasa? Que este poder, para sostenerse, va a requerir de verdades y saberes. Y que van a coexistir diferentes tipos de poder. Pero esto es súper interesante en lo anterior, ¿no? O sea, para poder sostener el poder necesitamos ciertas verdades, cierto conocimiento que sostengan ese poder. Bien, entonces para Foucault la actividad científica va a ser un dispositivo de saber poder. ¿Y a qué se refiere con dispositivo, Foucault? Para Foucault el dispositivo es un conjunto heterogéneo que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones morales, filosóficas y filantrópicas. En resumen, los elementos del dispositivo van a pertenecer tanto a lo dicho como a lo no dicho, o sea, tiene una estructura formal y también tiene un montón de leyes que implícitas. Estos dispositivos se van a poder dar en un momento histórico dado y responden a una urgencia social, responden a una necesidad. Entonces, por eso van a tener una posición estratégica dominante. Ahora, ¿cuál es el problema con las disciplinas sociales? Como tienen un bajo perfil epistemológico, o sea, no están tan apoyadas como ciencias, esto lo que produce es que sus discursos no estarían validados por dispositivos de saber y poder. Entonces, ¿qué va a proponer Foucault en relación a la ciencia? Va a proponer que no existe una verdad inamovible, o sea, no existe encontrar una verdad y que esa sea la verdad última. Lo que va a suceder es que las prácticas sociales de cada época van a generar saberes que son considerados sensatos y confiables. O sea, que esos saberes van a ser lógicos, por decirlo de alguna manera. La racionalidad no sería científica, sino una racionalidad político-social.
La episteme va a ser el espacio teórico de la racionalidad. Es un espacio referido a las condiciones eventuales de los saberes y discursos de una época histórica determinada, o sea, el conocimiento va a ser esto. Y las condiciones económicas, políticas, sociales y epistemológicas posibilitarían un tipo de discurso con una validación y legitimidad inserto en una forma simbólica en una cultura, como consecuencia de un dispositivo de poder. O sea, lo que está diciendo, ciertas condiciones van a posibilitar que ciertos discursos científicos aparezcan o no. Ahora, en cuanto a la identidad de la psicología, sabemos que es difícil establecer una identidad de la psicología. Eso ya lo vimos con el texto de Colombo. El texto de la psicología y su pluralidad. Y una cosa que nosotros sabemos es que el vocablo psique sufrió una serie de transformaciones semánticas y ha aludido a diferentes fenómenos. Se va a expresar de forma diferente en posturas, escuelas, teorías que lo que hicieron es tratar de objetivar el estudio del campo de lo psicológico. Ahora, una de las preguntas es dónde podemos incluir la psicología dentro de las ciencias naturales o de la ciencia social. O sea, eso fue una gran discusión, o sea, lo ponemos en un lugar o en otro lugar. En cuanto a las ciencias sociales, el problema es que no existe un consenso acerca de la definición de su objeto de estudio. Ahora, ¿sería posible abordar como objeto de estudio la conciencia, los procesos psicológicos o la actividad mental del mismo modo que se estudian a los seres vivos y a los astros? Ahora, ¿desde qué lugar nos estamos? Desde la episteme a la epistemología. Klimovsky va a establecer que la epistemología es el estudio de las condiciones de producción y también de validación del conocimiento que se considera científico, o sea, cómo yo produzco y cómo también valido el conocimiento, o sea, eso es lo que va a estudiar la epistemología. Lo que va a establecer o va a adoptar una postura de vigilancia crítica y de observación de todo el campo de producción de la ciencia. ¿Quiere decir esto? Que la epistemología se va a encargar de establecer qué es ciencia y qué no es ciencia. Lo que también se observa es que no hay una unidad entre qué consideramos las diferentes posturas epistemológicas, ¿no? O sea, las diferentes posturas epistemológicas van a plantear diferentes nociones de ciencia. Y se puede hablar de epistemologías con diferentes matices. Bien, vamos a ver una serie de posturas. Vamos a ver primero lo que es el positivismo y el neopositivismo, que van a integrar lo que se llaman las epistemologías naturalistas o explicativas, y lo que van a compartir es la idea de que el conocimiento científico es un saber continuo, acumulativo y lineal, derivado bien de la observación o de problemas que deben ser justificados. Bien, en lo que es el positivismo, va a estar, o sea, el término positivismo es acuñado por Auguste Comte, y lo que va a plantear es un rechazo a la metafísica de la especulación de la filosofía. Y va a decir que los únicos métodos válidos para generar conocimiento científico son los métodos de las ciencias naturales, que van a ser los de la observación y la experimentación. Y lo que va a hacer es separar aquello que es conocimiento científico de lo que no lo es. Entonces, las funciones principales de lo que sería
O sea, el conocimiento científico es la observación de los hechos, la descripción y la formulación de leyes que expresan los fenómenos. El tipo de lógica que utiliza va a ser basado en la lógica inductiva, que es un saber que generaliza a partir de proposiciones particulares. O sea, yo voy a establecer una serie de enunciados particulares y a partir de eso voy a generar una ley general. Y en lo que sería la psicología, las formulaciones que están influenciadas por el positivismo son la de Wood, la de Titchener y la del conductismo en Estados Unidos. El conductismo fue, solo vamos a ver la que sigue viene, pero fue la teoría hegemónica en Estados Unidos y pretendió ser objetiva, experimental y reducir la psicología completamente a la ciencia natural. Bien. Después vamos a tener lo que sería el neopositivismo, que surge como una crítica al positivismo, a partir de lo que fue llamado el Círculo de Viena. Para el Círculo de Viena, la ciencia parte de la resolución de problemas. Los problemas los podemos definir como estados de conocimiento de la ciencia determinado. O sea, se pueden definir por el estado de conocimiento de la ciencia en determinado momento, que aún no tienen respuesta, pero que pueden ser explicados con procedimientos de la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Los problemas están generados por aquello que todavía la ciencia no respondió, pero están basados en los conocimientos previos que ya tiene la ciencia. O sea, no tienen respuesta, pero los procedimientos de la ciencia nos van a permitir explicarlos. Frente a un problema científico, lo que se va a elaborar una hipótesis que será necesario contrastar. Lo podemos pensar que problema científico es una pregunta de conocimiento que yo me hago. O sea, ¿cómo crecen las plantas, por ejemplo? Y la hipótesis es una forma, una posible respuesta a esa pregunta, ¿no? Las plantas, por ejemplo, en el caso de cómo crecen las plantas, la posible hipótesis sería que las plantas crecen porque tienen agua, tierra y luz. Bien. Uno de los principales exponentes fue Karl Popper, quien apoyó el método hipotético deductivo, y su epistemología se va a basar en lo que es el anti-inductivismo, o sea, va a estar en contra de esta posición inductiva, ya que él va a decir que no hay fundamento lógico para derivar enunciados universales de enunciados particulares, ¿no? Va a proponer el método deductivo de la puesta a prueba y va a criticar el inductivismo. Bien. Después, el carácter hipotético del conocimiento científico. El conocimiento científico no puede verificarse positivamente de forma alguna. Todos los enunciados son suposiciones, cuya verdad es una conjetura provisoria. Lo que va a proponer Karl Popper es el falsacionismo metodológico. Las teorías científicas, al ser hipótesis, deben ser refutables, falsables para tener estatuto de ciencia. Se reconoce como científica toda proposición susceptible de ser puesta a prueba. Si yo tengo una preposición que no la puedo poner a prueba, no es científica para el falsacionismo. Pues yo tengo que tener la posibilidad de decir si es falso o no. También lo que va a decir Popper es que no existe la verdad o no tengo forma de acceder a la verdad. Lo que sí puedo decir es aquello que no es verdad. Entonces por eso voy a poder falsar ciertas afirmaciones y eso va a permitir el progreso de la ciencia. Pero nunca voy a poder demostrar una verdad. Porque la verdad se va a modificar con el tiempo. Luego, en la segunda mitad del siglo XX, va a surgir la psicología cognitiva con su analogía de mente-procesador, que va a ser una extensión de este neopositivismo.
Bien, después, por último, bueno, no último, anteúltimo, vamos a ver lo que es el historicismo, que a fines del siglo XIX defendió el espacio de la creatividad, la producción de la cultura, la libertad, la moral, etc., representado por el espiritualismo alemán a través de Dilthey. Para esta postura, la investigación de las ciencias humanas y sociales era básicamente histórico-cultural. El Verstehen o comprensión e interpretación o hermenéutica son los conceptos que propone el historicismo. En particular, la hermenéutica va a pasar a ser el método de las ciencias sociales para esta postura. ¿Qué le va a interesar? Es comprender las dimensiones subjetivas en tanto un sujeto como uno y no un objeto. O sea, le va a interesar conocer al sujeto como tal y no como si fuera un objeto. Y para poder entender a ese sujeto, el investigador se tiene que poner en el lugar del sujeto. La interpretación de aquello que se observa va a remitir de la apariencia a la esencia. Es decir, del producto cultural, de aquello que se va a reflejar en la cultura, a la esencia de esa cultura, a los motivos, intenciones de los sujetos que produjeron esos productos. Entonces, lo que propone el historicismo, que aquello que nosotros observamos, nosotros podríamos llegar a interpretar de dónde viene, cuáles son los motivos, a través de la mera observación. Lo que va a hacer también es reclamar un enfoque propio de las ciencias sociales y que la psicología debería estar subordinado a un enfoque histórico-social. También lo que va a proponer es que la comprensión de la realidad se va a hacer visible solamente a través de lo histórico. Y por último tenemos lo que sería la epistemología racionalista dialéctica, cuyo principal exponente es Gastón Bachelard, que va a hablar de lo que sería el carácter complejo de las teorías científicas. El conocimiento va a ser preguntarse sobre un problema y no se conoce, que no se va a conocer de forma espontánea, sino que el conocimiento se construye. Ahora, los obstáculos que uno se va a encontrar a la hora de conocer va a ser, por un lado, la experiencia básica, o sea, la observación tiene esta característica de aparece de forma concreta y accesible, por lo que se cree que describiéndola se la comprende, pero el conocimiento empírico va a estar cargado de valoraciones sensibles que impiden la abstracción. Por ende, la observación y la experimentación no hay continuidad, sino una ruptura. Bien, después por el otro lado, el otro obstáculo es la opinión, que la asocio con el uso, la utilidad, con un acercamiento al objeto que impide su conocimiento. O sea, que impide pensarlo en términos abstractos. Entonces, para conocer va a ser necesario destruir la opinión y pensar en términos abstractos. Otro concepto importante que va a proponer Gastón Bachelard es el concepto de vigilancia epistemológica, que es ir de lo real a lo artificial, de la representación a la abstracción. Y solamente va a aceptar como válidos los objetos que son construidos de forma racional. Entonces, ¿cuándo va a hablar de ruptura epistemológica? Cuando en una teoría se advierten relaciones que no corresponden con ese campo teórico. O sea, hay algo que no está explicado por esa teoría. Entonces eso lo que va a producir es que se disuelvan unidades conceptuales previas.